muchachón, ¿alguna vez has dicho un piropo a alguien o te han dicho uno a ti? Bueno, quédate conmigo que yo te voy a decir unos cuantos piropos. No, no es cierto. Bueno, sí, pero más tarde. Muchachón, ya viene el día de San Valentín y seguramente los piropos estarán a la orden del día. Entonces, por eso hoy te quiero hablar sobre los piropos. ¿Qué significan exactamente y de dónde vienen? Quédate conmigo. Según el diccionario de la RAE, la palabra piropo es un dicho breve con que se pondera alguna cualidad de algo, especialmente la belleza de una mujer. O sea que es algo así como una lisonja, un halago, una galantería. La palabra procede del latín piropus y esta a su vez del griego piropos, compuesta por la partícula piro, que significa fuego, y de donde proceden también palabras como piromancia, pirotecnia, pirómano. Y además la partícula ops, que significa ojos, vista, mirada. De manera que esto podría traducirse algo así como ojos de fuego o fuego en la mirada. Los romanos tomaron esta palabra y la usaron para designar una piedra preciosa de color rojo intenso, perteneciente a la familia de los granates. Ahora bien, ¿cómo pasó la palabra piropo de significar piedra preciosa a significar halago, galantería? Bueno, pues parece ser que entre los romanos existía la costumbre de regalar a sus enamoradas un piropo, es decir, una piedra preciosa. Pero no todos tenían la posibilidad de hacer semejante regalito a su damisela. De manera pues que tocaba echar mano de la poesía. En los siglos XII y XIII, época en que cobran auge los trovadores, los halagos hacia las damas eran cosa común. María Sukiu, lingüista de la Universidad de Helsinki, afirma que los primeros registros escritos de la palabra piropo aparecen en el siglo XVI. A finales de este siglo, el biólogo y escritor español Benito Arias Montano publica unos versos donde compara el rojo de las mejillas de una joven con el rojo de un rubí. Mi madre, pero qué galante. Joan Coromines también sostiene que la palabra piropo aparece en la obra de Arias Montano hacia 1590. En la obra El mágico prodigioso de Calderón de la Barca también aparece la palabra piropo refiriéndose al palacio de un rey cubierto de diamantes y piropos. Noten aquí, muchachones, que la palabra piropo está usada con el significado de piedra preciosa. Pero por esta misma época, es decir, el siglo de oro, el poeta Francisco de Quevedo concebía la palabra piropo como palabra lisonjera que se dice a una mujer bonita. ¡Wow! De hecho, Quevedo describía la sonrisa de una mujer como relámpago de nieve entre rubíes. De esta manera, Francisco de Quevedo va allanando el camino para que la palabra piropo se dirija hacia el significado actual de lisonja, halago, galantería, etc. Y pasó con este significado al diccionario en 1843. Más adelante, en 1925, es admitido el verbo piropear, con el significado de decir piropos. Los piropos pueden ser poéticos, románticos, chistosos, etc. Miren estas lindas palabras que me encontré en el libro Rimas de Gustavo Adolfo Bécquer. ¿Qué es poesía? Dices mientras clavas en mi pupila tu pupila azul. ¿Qué es poesía? ¿Y tú me lo preguntas? Poesía eres tú. ¡Guau! Queridos muchachones, díganme si eso no es un piropazo. Ahora vamos a ver estos otros piropos que enamoran. Quisiera tirarme del trampolín de tus pestañas para caer
en la piscina de tus ojos. Fíjense, queridos muchachones, que este piropo empieza con el verbo en modo subjuntivo. Y como ese, hay muchos que empiezan de esa manera. Por ejemplo, quisiera ser una gota de tu sangre para dormir en tu corazón. Quisiera ser bolso de mano para andar todo el día de tu brazo. También los hay muy chistosos. Por ejemplo, ¿quién fuera visco para verte 2 veces? Eres como la chancla de mi madre. Te veo venir y se me acelera el corazón. Miren este con juego de palabras en inglés y español. Are you an aguacate? Because te comería a bocados. Este último está genial. Pero además, muchachones, debo decirles que hay piropos vulgares, verdaderamente desagradables. Imagínate que vayas por la calle y se aparezca un fulano diciéndote: uy, mami, preséntame a tu ginecólogo para chuparle los dedos. De hecho, hoy en día el piropo está de capa caída. Las opiniones entre los estudiosos están divididas. Para unos, el piropo es una agresión verbal, un acoso. Para otros, es una lisonja, una galantería. ¿Y tú? ¿Qué opinas? ¿El piropo, acoso o halago? Déjame saber aquí en los comentarios. Y bueno, muchachones, hasta aquí nos trajo el río. Nos veremos en la próxima y hasta la vista.